Nunca pensé que un operativo de rutina me iba a marcar de por vida. Soy oficial de la policía desde hace 15 años y he visto de todo. Cuerpos calcinados en accidentes, escenas de homicidios, familias destrozadas por la violencia. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vivimos esa noche. El llamado llegó cerca de las 2 de la madrugada. Una orden de allanamiento urgente, firmada por el juez federal. El blanco era una mansión en las afueras, en un barrio privado donde uno pensaría que lo único ilegal son las fiestas ruidosas. La orden hablaba de actividad sospechosa vinculada a trata de personas y narcóticos. Nada nuevo, pensé. Otro capo escondiéndose tras rejas doradas. Nos reunimos en la comisaría, 6 agentes más yo y 2 móviles de apoyo. El fiscal estaba presente, serio, sin dar muchos detalles. Solo repitió varias veces que lo que viéramos ahí abajo no debía salir de la sala de informes. Esa frase me quedó retumbando en la cabeza. ¿Por qué alguien te diría eso antes de un allanamiento? El barrio privado parecía dormido. Calles prolijas, jardines perfectos, luces cálidas de casas millonarias. Pero la mansión en cuestión tenía algo extraño. Todas las persianas bajas, ningún movimiento. Aún así había cámaras de seguridad en cada esquina de la fachada. Entramos forzando la reja principal y en segundos estábamos adentro. La primera impresión fue el lujo. Pisos de mármol, candelabros brillando en la penumbra, paredes decoradas con arte moderno. Un lugar pensado para impresionar, no para vivir. Había silencio, un silencio que pesaba. Revisamos los salones uno por uno, hasta que en el ala oeste encontramos lo primero que nos heló la sangre. Una habitación cerrada con candados desde afuera. «Rompan la puerta», ordené. Lo que vimos adentro todavía me visita en sueños. Era un cuarto pequeño, con colchones tirados en el suelo, mantas sucias y juguetes rotos. El olor a encierro y orina era insoportable. En las paredes, marcas de uñas, como si alguien hubiese intentado escapar. En ese instante comprendimos que no era un simple operativo de drogas. Había algo más, mucho más oscuro. Seguimos registrando la casa. La tensión se sentía en el aire. Nadie hablaba, solo miradas cómplices que decían: «Esto está mal». En la cocina hallamos jeringas, tubos de ensayo, frascos con líquidos desconocidos, todo ordenado en cajones ocultos. Pero lo peor llegó cuando uno de mis compañeros, Torres, notó algo raro en el suelo del salón principal. Era una alfombra persa enorme. La movimos y debajo había una tapa metálica con un anillo de hierro, una trampilla. El fiscal se puso pálido, pero nos hizo seguir adelante. Levantamos la compuerta y el aire que salió de allá abajo era pesado, húmedo, cargado de un olor químico que me revolvió el estómago. Alumbramos con las linternas, una escalera descendía hacia la oscuridad. En ese momento sentí un frío recorriéndome la espalda. Algo en mi instinto me gritaba que no bajáramos, pero la orden era clara: registrar todo. Así que con las armas listas, bajamos uno por uno. Lo que encontramos en ese subsuelo, no puedo describirlo en pocas palabras. Era el principio del infierno. La escalera era angosta, de cemento, con manchas oscuras en los escalones que preferí no examinar demasiado. El aire se volvía más pesado a cada paso. A medida que descendíamos, la luz de nuestras linternas revelaba paredes desnudas, húmedas, con marcas de moho.
El silencio se rompía por el eco de nuestras botas golpeando contra el cemento. Al llegar al fondo, la primera puerta que encontramos era de acero. Tenía cerraduras reforzadas y un sistema electrónico rudimentario. Torres la forzó con una palanca, mientras el fiscal sudaba detrás de nosotros con los labios apretados. Cuando la puerta cedió, el haz de mi linterna iluminó lo que parecía un laboratorio improvisado. Mesas de acero inoxidable, lámparas quirúrgicas colgando, bandejas llenas de bisturíes, pinzas y agujas, frascos de vidrio con líquidos rojizos, tubos de ensayo alineados como soldados, máquinas que bombeaban fluidos a través de mangueras transparentes. El olor metálico era insoportable, una mezcla de sangre, químicos y desinfectante barato. Pero lo más perturbador no fueron los instrumentos, fueron los restos. En un rincón había batas manchadas, guantes de látex usados, y sobre una camilla quirúrgica vimos lo que parecían muñecas, hasta que me acerqué y comprendí que no eran juguetes. Eran pequeñas correas de sujeción, diseñadas para inmovilizar brazos y piernas diminutas. Esa visión me dejó helado. En otra mesa había carpetas con registros escritos a mano, dibujos de glándulas, notas médicas, diagramas con fechas y nombres en clave. Todo apuntaba a un procedimiento repetido, meticuloso. El término ADN aparecía varias veces, acompañado de una palabra que reconocí de inmediato: adrenocromo. El fiscal evitaba mirar, pero yo no podía apartar los ojos de los detalles. Entre los papeles había descripciones de cómo inducir terror extremo en los sujetos para optimizar la extracción. Esa palabra, optimizar, me revolvió el estómago. No hablaban de personas, hablaban de recursos. Mientras mis compañeros revisaban el laboratorio, encontramos otra puerta, aún más siniestra. Esta vez no estaba cerrada con llave. Empujamos lentamente y se abrió hacia un pasillo largo, iluminado tenuemente por lámparas de emergencia. A los costados había pequeñas celdas con barrotes gruesos y colchones en el suelo. En algunas aún había marcas de sangre seca en las paredes. Torres murmuró una maldición y apuntó su arma hacia el fondo, donde se escuchaba un goteo constante. Caminamos con cautela hasta llegar a una sala más amplia, y ahí lo vimos todo. Era una especie de quirófano subterráneo. En el centro, una mesa con correas de cuero, rodeada por equipos médicos conectados a monitores que todavía parpadeaban. Había bolsas de suero colgando, algunas llenas de un líquido rojo intenso. Sobre una bandeja metálica descansaban jeringas preparadas, agujas largas y frascos etiquetados con fechas recientes. En las paredes colgaban pizarras con diagramas y escrito con marcador rojo frases como «El miedo es la llave» y «El producto es pureza». Uno de mis compañeros, Ramírez, encontró una caja fuerte empotrada. Dentro había viales con un líquido oscuro, perfectamente etiquetados: lote A7, lote B3. Había decenas, almacenados como si fueran mercancía. El fiscal apenas balbuceó: Esto no puede salir de acá. Yo sentí rabia. ¿Cómo que no puede salir? Lo que teníamos frente a nosotros era la prueba más macabra de algo que jamás imaginé. Un negocio construido sobre el dolor y el terror. De repente, escuchamos un ruido metálico en uno de los pasillos. Corrimos a apuntar, pero solo encontramos una celda entreabierta. Dentro
Había huellas recientes de pies pequeños sobre el cemento, como si alguien hubiese estado ahí hasta hace muy poco. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Nadie dijo nada, pero todos lo sabíamos. Había víctimas que quizás no llegamos a rescatar. Salimos de ese subsuelo cargando evidencias, los frascos, las carpetas, las grabaciones de las cámaras que encontramos. Pero mientras subía la escalera, tuve una sensación que me acompaña hasta hoy. La certeza de que eso no era un simple hallazgo aislado. Era apenas una ventana a un mundo mucho más grande y oscuro. Un mundo donde el miedo se convierte en mercancía. Después de aquel operativo, nada volvió a ser igual. Durante el informe oficial, nos hicieron escribir lo mínimo: hallazgo exitoso, hallazgos relacionados con actividad ilícita, pruebas incautadas. Todo lo demás nos lo arrancaron de las manos. Los frascos con el líquido oscuro, las carpetas con los diagramas, hasta las grabaciones de las cámaras, todo fue enviado a un depósito de custodia del que nunca más supe. Pregunté varias veces por las víctimas, por los niños que seguramente estuvieron ahí. Nunca recibí respuesta. Lo único que recibí fue silencio y amenazas veladas. Deja de hacer preguntas, oficial. Hay cosas que no podés entender. Esa fue la frase exacta que me dijo el fiscal cuando lo encaré. Pero yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa mesa de acero con correas pequeñas, esas jeringas listas, esas paredes manchadas de algo que ningún desinfectante podía borrar. Sentía el olor químico en mi nariz aunque estuviera en mi casa, a kilómetros de distancia. Empecé a investigar por mi cuenta. Revisé los papeles que logré copiar a escondidas. Algunos eran listas con iniciales y números. Otros eran descripciones médicas, niveles de adrenalina, frecuencia cardíaca, resultados de extracción. Y en varias páginas aparecía la misma palabra: consumo. No era un experimento, no era simple sadismo, era producción. Estaban fabricando algo. A través de contactos extraoficiales, supe lo que nadie quiso decir en voz alta. Ese líquido, ese adrenocromo, era tratado como una droga. Una sustancia codiciada en ciertos círculos, supuestamente capaz de prolongar la juventud, intensificar sensaciones, brindar poder. No me interesaba si era cierto o no. Lo que me helaba la sangre era el precio que cobraban para producirlo. El miedo, el dolor, el terror puro de los más inocentes, lo transformaban en una mercancía. Y mientras más indagaba, más comprendía que la mansión que habíamos allanado era solo una pieza en un tablero mucho más grande. Había dinero, mucho dinero, moviéndose detrás. Gente con poder, con influencia. Personas que jamás veríamos esposadas. Una noche recibí una llamada anónima, una voz grave, distorsionada. Deja de buscar. Ya viste lo suficiente. O vas a terminar como ellos. Colgué. Pero las amenazas no pararon. Autos siguiéndome, sombras en mi ventana, expedientes que desaparecían de mi escritorio. Finalmente me trasladaron de unidad sin explicación. Era obvio, querían silenciarme. Ahora, mientras te cuento esto, sé que mi vida nunca será la misma. Lo que vi ahí abajo no fue solo un crimen, fue un espejo del infierno. Un lugar donde el dolor se embotella, donde el miedo se destila, donde la inocencia se sacrifica para alimentar a bestias que caminan con rostro humano. Lo peor de todo no fue el laboratorio, ni los frascos, ni las celdas vacías.
Lo peor fue el silencio después. La certeza de que el mundo entero sigue funcionando allá arriba como si nada, mientras en las sombras alguien repite ese ritual siniestro una y otra vez. Yo era policía. Creía en la ley, en la justicia, en proteger al inocente. Pero ahora me doy cuenta de que, en ciertos niveles, la justicia no existe. Solo existe el poder, y el poder se alimenta del miedo. Si estás escuchando esto, si alguna vez llega a tus oídos mi confesión, quiero que sepas algo. No importa cuánto intenten ocultarlo, la verdad está ahí abajo, enterrada en sótanos de lujo, escondida bajo alfombras persas y puertas de acero. Y esa verdad sigue respirando. Yo la vi con mis propios ojos y nunca más volví a dormir en paz.